Mi invitada de hoy ha publicado ensayo y novela, ha colaborado y colabora con distintos medios de comunicación, es editora de varias obras, ha participado en unas cuantas antologías, recibido premios y becas literarias y también imparte talleres de escritura en España, México, El Salvador y Costa Rica. Ella es Sabina Urraca y de sí misma dice que la amistad y las drogas han sido una salvación en algunos momentos. Bienvenida, Sabina. Hola, wow, qué presentación. Digo, a ver qué he dicho, ese terror, ¿no? Ese abismo de a ver qué he dicho, cuándo y por qué. Y en qué contexto, ¿no? Claro, a veces sí. pero bien, sí, es cierto. Es cierto que yo he dicho eso en algún momento. Bueno, ¿por qué te han salvado? Pues primero porque soy hija única, Sí. ¿no? Y creo que cuando yo era pequeña, o sea, ahora mis padres tienen muchos amigos, pero cuando yo era pequeña nos acabamos de mudar del País Vasco a Tenerife y creo que mis padres no tenían muchos amigos, o eso es algo que yo percibía. Además, durante una época vivimos como aislados en el monte. Sí. O sea, yo iba al colegio, estaba escolarizada, todo bien, no era una niña salvaje, aunque un poco sí. Sí. Yo siempre me lo he pasado muy bien sola, pero era como una niña muy metida para adentro, ¿no? Era tímida y esa introspección, como que en un momento dado yo algunas veces recuerdo de pequeña sentir tristeza, ¿no? Como sentir que nunca iba a salir de mí misma. Sí. Y fueron la amistad y en un momento dado el alcohol y las drogas, o sea, está muy mal decirlo, pero es así. Es así. Como si me hubiesen servido un poco de disparador. Es decir, hubo un momento en el que es un poco como cuando hablan de estas terapias con MDMA Sí. o con LSD. De hecho, esto lo explico en El celo, al inicio, ¿no? de mi última novela. Esta terapia que hace que, ¿no? te drogas y entonces de alguna forma el camino a la felicidad o hacia el bienestar o a un determinado estado emocional queda desbrozado. Entonces es como si hubiese una selva muy intrincada y de pronto ese camino queda desbrozado y hay un sendero por el que puedes caminar. Luego, aunque no te drogues o te emborraches todo el rato, ese camino desbrozado sigue estando. Es como que te enseña, ¿no? Ese estado alterado de la conciencia y Sí. ¿no? de las emociones te enseña que ese camino es posible. Sí. Entonces, yo creo que a mí me pasó eso, ¿no? con las drogas en concreto y con el alcohol. Y desde luego con la amistad. Me ayudaron a salir de mí misma, que era algo muy, muy necesario. Aunque vuelvas de vez en cuando a ti misma, ¿no? Bueno, vuelvo Vas y muchísimo, vienes. o sea, sigo viviendo mucha introspección, pero a mí el otro me salva. Esto es así, absolutamente. Y de hecho, en las épocas de mi vida que he estado más encerrada han sido mis épocas más infelices. Es decir, tengo que combinar, ¿no? Tengo que equilibrar. Soy de estas personas que si de pronto se encierran, están encantadas y se olvidan del mundo, pero hay un momento en el que me entra, bueno, yo lo llamo el silencio loco, ¿no? Por la canción, pero es el silencio loco, es como un estado de silencio de la mente, o bueno, de apabullamiento por la introspección, pero un silencio alrededor que se vuelve como un poco enloquecedor. Sí. Antes de entrar a la entrevista, voy a hacerte una ráfaga de preguntas de respuesta corta. ¿Lista? Venga. Sí. ¿Un mundo sin libros o sin amigas? Sin libros. ¿Cómo se cuida un erizo? Liberándolo de nuevo. ¿Te has acostado con alguien por primera vez estando sobria? Sí. ¿Legalización del cannabis, a favor o en contra? A favor. ¿Qué envidias de los demás? La salud. ¿Te sabes el Padre Nuestro de memoria? Sí. ¿Y la canción de las Mamachicho? No, porque no tenía tele de pequeña cuando vivía en el monte aislada. ¿Cuál dirías que es tu mayor incoherencia? Comer animales. Imagínate que te enfrentas a un apocalipsis zombie, ¿vale? Y tienes que elegir la compañía. Entonces puedes elegir entre Pedro Pascal, interpretando a Joel Miller, que creo que sale en la serie, o a tu tío Ernesto. Mi tío Ernesto. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Aunque muráis. Bueno, es que moriríamos, pero nos lo pasaríamos tan bien, ¿sabes? Sí. Dime una cosa buena de Amancio Ortega. Ninguna. Ni te lo has pensado. Y una cosa mala de Clarice Lispector. Fumar en la cama. Sí. Un libro que hayas leído más de 5 veces. Las vírgenes suicidas, de Jeffrey Eugenides. ¿Dónde te pilló el apagón? En Tenerife, o sea que no me enteré prácticamente. Qué suerte. Los que estuvimos aquí... No, me dio muchísima envidia y quería estar con mis amigas, además. Ya.
Y no sabía dónde estaban ni si estaban bien, con lo cual quería estar aquí. Claro. Pero me fui a la romería de Tegueste y... Tu mayor incoherencia, comer animales. Sí. También es la mía. Estoy últimamente siempre pensando cómo hacer para organizarme y basta parar, ¿no? Creo que han pasado algunas invitadas, mujeres, que lo han dicho también. Qué curioso. Sí, muy curioso. Sabina, ¿por qué se deprime una chavala con 19 años? Creo que porque por unas expectativas demasiado altas por parte del mundo exterior y por parte de una misma. O sea, si tuviese que resumir, Sí. diría que era por eso, ¿no? Unas expectativas que de pronto parecen incumplibles, cuando más o menos a lo largo de toda la vida había parecido como que se iban cumpliendo y que en algún momento se iba a cumplir algo como más grande, ¿no? Y de pronto no es que no se fuesen a cumplir esas expectativas, es que ni siquiera era capaz de llevar una vida normal, ¿no? Ya. ¿Entras en un proceso de terapia y entonces llegas a otro lugar y esas expectativas se empiezan a cumplir o tampoco? Fue un camino larguísimo, ¿no? Y no lo pasé mal necesariamente todo el tiempo, en medio pasaban otras cosas y mi vida continuaba, pero mi juventud ha sido bastante infeliz, con momentos de grandísima felicidad, conocer a mucha gente, mucho disfrute, pero para mí la felicidad empieza a los 30 años, o sea, como que de pronto ahí empecé a hacer las cosas que yo quería hacer, de verdad, ¿no? Y a darle salida a esta, sobre todo esto, es lo que más feliz me hizo, ¿no? Darle salida a esta compulsión de ideas, que para mí es una de casi de mis adicciones, Sí. pero que antes estaba dentro de mí como hecha una pelota, ¿no? Claro. Sin salir, por eso y por la gente, ¿no? Por de pronto haber empezado a conocer, ¿no? Y a rodearme de gente con la que conectaba muchísimo. Sí, de hecho, en uno de tus libros, no sé en cuál, porque he leído estos últimos 2 meses, no te voy a decir todos, pero prácticamente, comentas que te costó mucho encontrar a otra gente, no sé si las llamas disparatada, gente disparatada, Sí. que te costó mucho dar con gente que, como tú, ¿no? Sí, bueno, o sea, hay que matizar todo siempre. Sí. Eso lo cuento en La amistad y sus derivas, este Sí. libro que es una conversación grabada y ¿no? transcrita, que esto es un formato bastante peligroso porque no se notan los matices, los tonos. Sí. Yo ya tenía amigos, o sea, ha habido épocas de mi vida en las que no he tenido amigos, de verdad, pero sí, esto era más en la infancia. Tenía amigos, pero es verdad que sí que cumplía un poco este papel como de mascota, junto con otras personas que también cumplían el papel de mascotas dentro del grupo, ¿no? Como que era un poco como la loquita, Sí. como la más excéntrica, ¿no? La que iba a terapia, la que estaba medicada, y entonces era un poco como la oveja negra del grupo. Y de pronto empecé a conocer a otra gente que no eran así. De hecho, el no tener que ser el entretenimiento del grupo, ¿no? O la excéntrica del grupo, o la que hace la locura, sino poderme sentar en una fiesta y disfrutar del espectáculo es algo que he aprendido de los 30 a los 40 y ha sido maravilloso, ¿no? Claro. No pasa nada porque yo un día me quedé dormida en un sillón en una fiesta. Antes tampoco pasaba nada, pero de alguna forma está esta presión de sostener una situación. Hombre, eso te habría producido a los 30 años mucho descanso, poder dejar de jugar un rol, ¿no? Sí, poder jugar diferentes roles, ¿no? Ya te digo que no era una presión de grupo en absoluto, o sea, era una presión de mí misma. Vamos, no me gusta nada, ¿no? Lo decir, la culpa era de los otros. Sí. En general, la culpa de casi todo lo de mi vida, de lo bueno y de lo malo, es mía, me doy cuenta. Sí. En la conversación con María Folguera, que es precisamente esta, creo que dices que no te gusta ser el plan B de tus amigos. Bueno, hablamos María Folguera y yo, que tenemos las dos esta tendencia, hablamos del papel de anfitriona, ¿no? Que es algo que nos gusta mucho, lo de cocinar para muchísima gente, que venga muchísima gente, armar un plan, ¿no? Alquilar una casa y el río y vamos todos, ¿no? y invitar cada vez a más gente hasta el punto de que no me caben en el salón. Entonces, lo que no me gusta es sentir que yo he generado como esta familia, ¿no?
y que alguien se quiere descolgar de este plan como si no fuese un plan familiar que hay que cumplir, ¿no? Esto me ha pasado alguna vez en Navidad o en Nochevieja, alguna Navidad que he pasado aquí en Madrid, Sí. y que he querido de alguna forma como replicar este modelo, ¿no? Que está mal. Yo entiendo que alguien pueda decir, no, yo paso de ir, ¿no? O sea, me da igual, no eres mi tía Sabina, ¿no? Que tengo que cumplir con ella. Pero sí, eso es lo que, pero precisamente eso es lo que no me gusta. Creo que si queremos generar nuevos modelos, ¿no? Sí, nuevos modelos familiares, ¿no? Nuevos modelos de juntanza social, sí, y de cooperación entre nosotros, y nuevos modelos vitales, sí, grupales, que para mí son muy importantes, sí que creo que se precisa cierto compromiso. Y alguna vez incluso diría que cierto sacrificio. Depende de qué tipo sea ese sacrificio, ¿no? Pero, o sea, que te levantes con una resaca mediana y no vengas, ¿no? Eso me enfada. Es como, no, porque a casa de tu tía irías. ¿Por qué? ¿No? Era más grande el compromiso con esa familia a la que no querías ver que con la familia de amigos que te has hecho, ¿no? Claro. O sea, entonces, bueno, hay una parte de señora conservadora en mí, ¿no? Que es como estoy esperando con el mandil y me dices que no vas a venir en el último momento. A mí esto no diría que me enfada, diría que me rompe el corazón, ¿no? Ya, te produce tristeza. Bueno, sabemos que mantener una amistad por WhatsApp es como muy fácil, ¿no? Lo que no tengo muy claro, yo soy de los que mantienen las amistades por WhatsApp, desgraciadamente. Y no por falta de tiempo, que también, sino por falta de energía. Entonces, vale, mantenerlas es relativamente fácil por WhatsApp, lo que no sé si tiene tanto valor. Para mí tiene muchísimo valor, porque me dedico a escribir y me relaciono con mucha gente que se dedica a escribir, y aunque no se dediquen a escribir, también me relaciono con mucha gente que son grandes contadoras de historias. Entonces, esta relación epistolar diaria para mí es, no sé qué haría sin ella, sí, ¿no? O sea, que tú veo mucho a mis amigas y amigos en directo, pero hay ciertas personas que además no viven en Madrid o con las que yo quiero seguir manteniendo un vínculo, y lo mantengo, y digo que y te diría que algunas veces el vínculo es incluso más estrecho precisamente porque en la relación epistolar hay este espacio para expresarse, para confesar, ¿no? La conversación en directo, sobre todo ahora que nos vemos como menos, ¿no? Porque todo el mundo está muy ocupado, algunas veces puede ser un poco atropellada la conversación en directo, sí, otras veces no, ¿eh? Me sigue encantando, obviamente, pero bueno, son diferentes modos de relación, y para mí las relaciones por WhatsApp son súper importantes. Sí. También te digo que es que me relaciono con gente que son grandes escritoras de WhatsApp. ¿Y te molesta que te dejen en visto y no te digan nada? Creo que lo entiendo, ¿no? Yo también lo puedo hacer en un momento dado. O sea, yo siempre intento colocarme en este lugar de la otra persona y pensar que este lugar de la otra persona que yo desconozco en ese momento puede ser cualquier situación. Entonces, en general, siempre que me he enfadado un poco porque no me respondían, había una razón, ¿sabes? Entonces, incluso si no me fue explicada esa razón, yo sé que habría alguna razón y no pasa nada, ¿no? Intento no tomarme muy en serio esto, y es verdad que es un gran trabajo como no estar hipersensible con cada respuesta por redes, con cada cosa que te dicen, presuponer un tono, o sea, requiere también como bastante mano derecha, ¿no? El relacionarse con gente en un formato escrito. Sí, y requiere mucha presencia y mucha conciencia, o sea, estar conectado con uno mismo bastante. Sí. Porque cuando vas como una moto es muy fácil que te active alguna de tus historias, ¿no? Un mensaje y ¡guau! Y totalmente, respondas. Sí. ¿Qué ocurre cuando nuestros amigos empiezan a tener hijos? Yo no tengo hijos, ¿no? Y he notado un claro cambio cuando mis amigos tienen hijos. Pues es que tengo muy pocos amigos con hijos. Sí. Entonces, mi grupo de amigos así como principal, con el que más me veo, nadie tiene hijos, salvo María Folguera, que es mi gran amiga, pero es verdad que, y esto es curioso, tengo algunas amigas con hijos, pero que se separaron cuando sus hijos eran muy pequeños y tienen custodia compartida. Entonces, durante una semana yo tengo a mi amiga completamente disponible, disponible. ¿no? Bueno, completamente disponible. Hay millones de cosas, ¿no? Sí. Que pasan en la vida de la gente que no son los hijos, pero
pero sí que se nota que hay una diferencia. De hecho, ya se empieza a comentar, ¿no?, entre algunas personas que el secreto es tener un hijo y separarte después para poder seguir teniendo una vida, porque durante una semana no tienes... De verdad, lo dice bastante la gente, ¿no? Como un Eso poco, no lo había oído no, nunca. pues lo dicen un poco de broma, pero un poco bastante en serio, ¿no? Porque dicen, Sí. si estás con esa pareja y quieres hacer un plan los dos, o sea, es imposible, ¿no? Hombre, tiene mucho sentido. Claro, sí. de hecho, de alguna forma, para que se puedan hacer planes como más adultos, la pareja se rompe un poco, aunque Sí. no te separes, ¿no? Sí. Bueno, lo cierto es que es algo que no vivo demasiado porque no tengo... el grupo más cercano no tienen hijos. Y las que tienen hijos, bueno, se lo montan bastante bien y, Vale. y siento que las puedo ver igualmente. Sí. Sí, sí. Hay una cosa también que te leí que me impactó porque me vi reflejado en una cosa que yo viví. Dices que de pequeña tenías pocos amigos, ¿no? Pero que lo que fue realmente doloroso es darte cuenta que tu madre se había dado cuenta. Sí, bueno, eso fue en un periodo de mi vida, como a los 12, 13, 14, por ahí, fue como 2 años, en los que no tuve amigos y y ahora me doy cuenta que fue por decisión propia, o sea, hubo un alejamiento por mi parte porque no compartían, o yo creía que no compartía nada con la gente de mi edad. Estoy segura de que si en ese momento hubiese tenido cierta sabiduría que creo que ahora tengo, ¿no? De Sí. cierta capacidad de adaptación que ahora sí que tengo porque se ha ido construyendo a lo largo de la vida y porque disfruto mucho cuando me adapto a situaciones y a personas y descubro a mucha gente. Si en ese momento hubiese tenido esa capacidad, habría sido diferente todo, ¿no? Pero en ese momento pues decidí volverme esta adolescente así como oscura, medio gótica y que se alejaba de lo social. Lo que me interesaba era como otro tipo de gente. Yo vestía como muy diferente a la gente de mi clase, pues yo iba como, esto el último año de colegio antes de ir al instituto, ¿no? Luego en el instituto ya encontré como otro grupo, pero sí que llevaba como las medias rotas, me acuerdo que me pintaba los labios de negro, por ejemplo, y había esta respuesta también por parte del grupo, no muy agresiva, debo decir, pero sí que hubo una respuesta, ¿no? Como de... Pero el rechazo empezó por mí misma, o sea, yo rechacé al grupo, creo que fue así. He tardado en darme cuenta de esto, pero ¿no? Cuando hablan de bullying, de no sé qué, de sentirte aislado, yo pienso, si me acogiese a esta estructura de historia que me están contando, a esta narrativa, estaría siendo injusta. No fue así, ¿no? Y sí que me dio mucha tristeza cuando mi madre se dio cuenta de que yo no tenía amigos. ¿Por qué crees que nos pasa eso? Que cuando se hace real en nuestra madre se produce un efecto, un impacto emocional. A mí me ocurrió con mi identidad. Yo como hombre trans, cuando mi madre no descubrió, cuando yo tuve que expresarlo, sentí un dolor brutal y una vergüenza brutal, bueno, un montón de emociones, ¿no? Pero cuando te leí pensé, se sintió triste cuando su madre descubrió esto, ¿no? Bueno, es que es como que de pronto le descubres a... o sea, en este caso creo que lo estoy pensando sobre la marcha, esto no lo tengo nada claro, ¿no? Pero creo que pues eso, descubrirle a una persona que te quiere tanto, ¿no? Algo que sabes que le va a asustar, o sea, obviamente es diferente, pero... y es distinto el caso, ¿no? Pero cuando yo le dije a mis padres que era bisexual a los 14 años, o sea, yo nunca había sentido asco hacia mí, ni repulsión hacia mí. Yo desde los 4 o 5 años recuerdo que me gustaban, ¿no? Los niños y las niñas. Y cuando se lo dije a ellos y noté el rechazo, ¿no? En un punto, fue la primera vez que yo sentí rechazo hacia mi propia bisexualidad, ¿no? Era como, es esta gente que es tan importante, que te han cuidado, que se supone que quieren lo mejor para ti y de pronto es como que te están diciendo que lo que tú eres está mal, ¿no? Entonces, pues eso, tanto ¿no? la chica bisexual de 14 años como la chica sin amigos de 13, 14 años es como, Dios mío, ¿qué pasa, no? Terror. Claro, terror. Entonces ese terror te vuelve a ti mismo, ¿no? Sí. También dices que te llevas, o sea, mantienes relaciones de amistad con exnovios, con exnovias, perdón, pero no con exnovios. ¿Esto responde a ¿Digo eso? Sí, igual no es tan así. No, no sé. En general no tengo como muchas... o sea, me llevo bien con algunas personas con las que he estado saliendo y si me encuentro hay como una alegría, ¿no? Pero, y hablamos,
con algunos, con otros ni me miro, ¿no? O no me miran ellos a mí, también puede pasar, pero no, vamos, no es la tónica general así, o sea, no, creo que no tengo como así como amigos súper cercanos que hayan sido ex míos, o sea, bueno, igual ex rollos así o de haberme liado alguna vez, sí, pues muchos amigos, amigas mías, o sea, eso sí, pero, ¿sabes? Haber tenido una relación sentimental, no. Hay otra cosa sobre los cuidados en la amistad que me hizo reír muchísimo, que tú decías, bueno, el autocuidado, o sea, los cuidados en la amistad están muy bien, pero metémosle un poco de salvajismo que también está muy bien, ¿no? Sí, me da un poco de miedo porque veo que estamos haciendo con la amistad lo mismo que hicimos ya con el amor romántico. Y es como lo ensalzamos a tope y luego lo vamos a defenestrar, ¿no? Sí. O sea, entiendo que va a pasar eso, igual que con la familia, se ensalzó a tope socialmente y ahora la estamos defenestrando. Amor romántico y ahora de pronto es como ni novio ni familia, mis amigas, no me cuida la policía, me cuidan mis amigas. Es como, bueno, a ver, espérate un momento, ¿no? O sea, bueno, por supuesto, la policía estoy de acuerdo, ¿no? O sea, no te cuida mucho, pero bueno, como poner esa responsabilidad sobre tus amigas como si fuesen personas infalibles, casi como si fuesen un equipo, ¿no? Sí. A tu servicio para, porque es un poco el mensaje que veo, como un equipo a tu servicio para dorarte la píldora, para subirte la autoestima, para decirte qué maravillosa eres, o sea, esto es una trampa, eso no es así, vas a tener conflictos con tus amigas, vas a pasar dolores, te van a romper el corazón, tú le vas a romper el corazón a gente, relacionarse entre seres humanos es esto. Sí. Y no, o sea, nos encanta romantizar. Yo entiendo que es una forma de sobrevivir, romantizar, pero creo que es más importante ver que la amistad es un modelo también muy complejo, muy variable, que hay tantos modelos de amistad como personas no hay, entonces, no sé, me da miedo la romantización de la amistad, la verdad, y creo que es muy importante señalar que puede ser que una persona a la que quieres muchísimo, que es tu gran amiga, sea una perra contigo o que tú seas una perra con esa persona en un momento de tu vida. Igual que lo ha sido tu madre, tu hermana, tu prima, tu tío, tu abuelo, ¿no? Y te has dicho cosas horribles alguna vez y te han hecho daño, igual que te han hecho daño parejas, ¿no? Pues es que la amistad es lo mismo, no me da miedo esa asepsia, ¿no? Que se le presupone a la amistad, parece que no entran bacterias en esa cúpula, ¿no? Es como, no, es mentira, el contacto con el mundo es sucio, el contacto con las personas es hermosamente sucio, ¿no? Has hablado ahora de una amiga perra y yo cuando leí tu libro, ¿no? El celo, lo pasé mal, más allá del que es un contenido a veces durísimo, ¿no? Porque mi perra había muerto hacía poco, ¿no? Lo siento mucho. Gracias. ¿Cómo se llamaba? Argui. Argui es en vasco, Luz. en castellano es luz. Sí, Bueno, claro, si tú claro, eres del yo norte. entiendo euskera, sí. Claro. Sí. Sí, y que yo siempre te veo en tus fotos, te he visto siempre con tu perro o perra, ahora mismo perra, y pensaba, ¿Sabina habrá perdido alguna vez un animal? Sí, bueno, he perdido bastantes animales porque he tenido algunos desde pequeña. Es cierto que con ningún animal he tenido la relación que tengo con Murcia, con mi perra, que además yo no la busqué, o sea, ella llegó a mi vida, ¿no? No llegó exactamente, no llegó como en el celo llega la perra a la humana, la relación de ellas es muy distinta a la que nosotras hemos tenido. O sea, lo nuestro fue como un amor de verdad de dos seres que se encuentran, ¿no? Y o sea, ella tuvo claro que era yo porque estábamos más gente, ¿no? Y yo tuve claro que era ella, pero yo nunca había pensado en tener un perro, a pesar de que me gustan muchísimo. Y es algo que me da muchísimo miedo. De hecho, me enfado muchísimo cuando alguien me dice, ay, ya es viejita, ¿no? Ay, da una pena cuando se mueren. O sea, esto es como un comentario que la gente como que me hace muy a menudo. ¿Y hace cuántos años que la tienes? Y les digo, pues ya va para 10. Uy, bueno, algunos duran mucho. Y yo digo, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿No? O sea, porque sí que siento auténtico terror ante la idea, ¿no? De la desaparición de Moore. De hecho, por ejemplo, o sea, viajes largos o residencias de un mes o cosas así no las suelo hacer porque el tiempo perro es más breve, ¿no? Y es más volátil de alguna forma. Entonces siento que lo más importante para ella no es como con una amiga que igual quedas y pasas un domingo maravilloso y eso te da gasolina para un montón de tiempo. Con un animal, igual que
supongo que con un bebé, un niño, ¿no? que hay esta relación analfabeta, Sí. ¿no? Lo importante es la presencialidad constante, ¿no? y estar juntas todo Sí, el tiempo. sí. Para mí es muy curioso, ¿no? Que todas mis amistades están tan basadas en hablar y en escribir, y de pronto esto, ¿no? Que rompe todos los moldes. Sí. Ahora he perdido el hilo. Al pensar en Argy es que es la hostia, ¿eh? Es de las pocas cosas que me hace perder el hilo de verdad. Sí, de la misma manera que el duelo con una relación de amistad, generalmente no hay espacio, por lo menos yo no lo encontré, la vez que he sufrido un duelo muy, muy fuerte, ¿no? No lo encontré, no encontré alivio, ¿no? Tampoco lo he encontrado con la muerte de Argy, no. O sea, lo he tenido que elaborar yo solo, ¿no? Pero no hay espacios realmente para poder hacerlo, ¿no? Quizá con amigos que tienen perro, no lo sé, pero... Es algo que pienso, de hecho te diría que creo que esta misma mañana lo he pensado, ¿no? No lo pienso mucho porque no soy muy catastrofista, ¿no? Y la verdad es que estoy como bastante conectada con la felicidad así del momento, pero esta mañana lo he pensado, ¿no? Pensaba, cuando Murcia se muera, tendré que desaparecer y cancelar todo, y pensé, ¿y esto va a ser entendido? ¿No? Yeah. Va a ser rarísimo, y pensé, desde fuera va a ser percibido como una exageración, pero no lo es, ¿no? O sea, no sé, es muy difícil. De hecho, he pensado muchas veces que a pesar de haber escrito El celo, que es como mi libro, ¿no? Perro, mi libro perruno, mi libro que habla de la amistad, ¿no? Y de la relación entre una humana y una perra, como que siento que es un tema inagotable y que siento que en algún momento volveré a escribir, ¿no? Sí. Otro libro en el que, quizá un libro sobre la propia Murcia y sobre mí, Sí. no sobre la perra y la humana, que son otras, ¿no? Que no. Que cuando lees El celo tiendes, o sea, yo tendía a verte a ti y a tu perra, que luego decía, a ver, aléjate, porque probablemente no tenga nada que ver, ¿no? Si te fijas en El celo, hacia el final, esto es solo como para gente que sepa cómo se llama mi perra y cómo la llamo yo y todo esto, hacia el final aparecemos en el parque. Sí. La humana se cruza con nosotras, ¿no? Sí. Y ve a una mujer mayor que ella, que ve en su mirada como que también ha vivido algo parecido a lo de ella y que ha encontrado la felicidad, ¿no? Y el consuelo en una perra marrón pequeñita a la que está haciendo saltar un banco, ¿no? Decidí que era justo meternos ahí, porque nosotras siempre estamos en ese parque por el que pasa la humana, entonces dije, ¿cómo no vamos? O sea, si tiene que ver a alguien con un perro siendo feliz, claro, que seamos Murcia y yo, ¿no? Claro. Entonces hago ese pequeño cameo en mi novela. Genial. También por honrar esto que para mí, sobre todo durante la escritura del libro, fue muy importante, que es que yo escribí parte del libro en el parque. Entonces, o sea, yo escribí parte del libro con un ojo puesto en el libro y otro ojo puesto en mi perra, que está por ahí y que de pronto sale corriendo y la tengo que llamar. Entonces era muy importante mostrar ese momento también. Sí. Es una maravilla. Cambiando de tercio, ¿tú crees que es posible romper la relación con unos padres? Sí. Sí, o sea, conozco a gente que lo ha hecho. Yo de forma temporal tuve, ¿no?, que cortar ciertas relaciones familiares y luego se han retomado, ¿no? Pero ha sido un camino complicadísimo, quizá de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida. Pero creo que igual que es lícito, ¿no?, y justo separarse de una persona en un momento dado porque realmente no puedes seguir relacionándote con ella, pues estas cuestiones inamovibles de la familia, ¿no? Pero son tus padres, o pero es tu hermano, ¿no? Pero son tus abuelos, como creo que también se tiene que poder, ¿no?, cortar en un momento dado. Yo también lo pienso. ¿Tú crees que las casualidades existen o que todo está escrito? Yo creo que existen como todas las magias posibles entrecruzándose, ¿no? O sea, puedo ser como muy racional hacia ciertas cosas, pero en general creo en todo lo contrario a la racionalidad, ¿no? O sea, me parece todo absolutamente mágico y, ¿no?, es una magia que se va construyendo todo el tiempo, pero en el que algunas cosas, ¿no?, como coinciden sospechosamente, ¿no?
suceden, algo encaja con algo, te encuentras con tal persona justo cuando no Sí. hablabas de ella o pensabas en ella. No sé, pasan tantas cosas de este tipo y siento que a cuanta más gente conozco, más suceden, ¿no? Ya. Que esto es, claro, es así, ¿no? Como que hay tantas variables que es muy fácil que Claro. se den todo tipo de cruces y situaciones y sueños, ¿no? Y alguien sueña contigo y tú sueñas con él. Este tipo de cosas que suceden todo el rato me hacen creer muchísimo en una especie de magia que está todo el rato sucediendo. Sí, pasando. ¿Y crees que después de la muerte hay alguna cosa o no? Pues tengo un taller, no tengo ni idea, ni la menor idea, pero tengo un taller que se llama Vendrá la muerte y tendrá tres ojos, que es basado en este poema de Cesare Pavese, que es Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Y vendrá la muerte y tendrá tres ojos es precisamente como fabular, ¿no? Los tres ojos hacen un poco alusión a lo fantástico, ¿no? A la fabulación absolutamente delirante acerca de la muerte. Y hay algunos ejercicios que son como cuáles serán tus últimas palabras o cómo serás como fantasma. Y a mí, cómo serás como fantasma, me divierte Sí, muchísimo, es que es muchísimo genial. hacerlo. Siento, y esto lo digo muchas veces, lo digo un poco en broma, un poco en serio, como que siento que me gusta tanto la vida y me lo paso tan bien que va a ser muy difícil que yo me voy a agarrar a este mundo, ¿no? Aunque me muera y como que de vez en cuando tiraré una taza, ¿no? Haré algo, porque es que ¿cómo me voy a ir de aquí, no? Si me encanta. De aquí, en plan, Madrid, Usera, ¿sabes? Como... Sí, tampoco necesito viajar mucho, ¿no? Sí. Sí, me siento como tan arraigada a la tierra que no Sí. sé si puedo... Bueno, arraigada a la tierra también es cuando estás muerto, si te entierran en tierra, ¿no? También. Pero bueno, no sé, como que me parece... Igual no permanezco yo o no permanece la gente en general, Sí. pero que sí que hay ciertas, ¿no? Fuerzas y cosas y, no sé, una nebulosa, algo, ¿no? Una energía que Sí. queda por ahí desesperada, ¿no? Por tomarse un... Yo qué sé, estoy pensando ahora estar en Tenerife, ¿no? Ser un Sí. fantasma en Tenerife. Estaba pensando pedirme que me pongan un barraquito leche y leche, que es, bueno, una cosa que se toma allí como que Sí. haría como fantasma, haría todo lo posible por agarrar ese vaso y tomármelo, ¿no? Oye, entonces, ¿te da miedo la muerte o no? Porque con ese nivel de pasión por la vida, ¿no? Ya, al mismo tiempo me llama la atención bastante la muerte. Sí. O sea, entiendo, o sea, también entiendo que no me he sentido nunca cerquísima de la muerte y entiendo que eso debe cambiar el prisma. Pero hay una frase que de pequeña me impactó mucho, que es leyendo Peter Pan, hay un momento que Peter Pan se queda atrapado en una isla y la marea va subiendo y ha perdido la capacidad de volar, no tiene fuerzas para volar. Y entonces entiende que va a morir, va subiendo la marea, me ponen los pelos de punta, y entonces hay una ilustración del libro original en la que se ve a Peter Pan con su trajecito de hojas, todo así, que en realidad es como un vestidito, no tiene nada que ver con el traje de Disney, y con las manitas cruzadas detrás de la espalda mirando el atardecer, y dice, ¿no? Debajo de la ilustración, que es la frase que dice Peter en el texto, morir debe ser una aventura increíble, ¿no? Y yo de pequeña me dio mucho miedo cuando leí esa frase, pero es una frase que pienso constantemente, ¿no? Como que supongo que como consuelo ante la posibilidad de la pérdida de esa gran aventura que me parece la vida, pienso, bueno, morir tiene que ser también bastante fascinante, ¿no? Vamos a ver. Sí. Pues me la voy a quedar porque yo le tengo terror a la muerte. Y no le tenía, ¿eh? Es algo que apareció. Como editora, ¿qué supone editar un libro que es semejante superventas que fue Panza de Burro? Pues es increíble porque es un libro que que podía haber acabado absolutamente harta, porque ha habido momentos de mi vida en los que no me hablaban de otra cosa las personas, pero incluso había un momento como que yo ya llegaba, ¿no? Estaba con mis amigas y de pronto me decían, tía, pero ¿y cómo? ¿Sabes? Y entonces querían saber cómo me sentía y cómo estaba sucediendo todo esto. Y yo pensaba, hostia, ¿sabes? Ya basta, no, o sea, ha habido momentos de saturación, tanto para mí como para Andrea Abreu, o sea, para Andrea ya ni te digo, ¿no? Y al mismo tiempo, por encima de esa saturación estaba la felicidad absoluta, y a mí me pasa algo, que es que a mí Panza de Burro me sigue emocionando brutalmente. Qué guay. De hecho, fui a ver la obra de teatro, que la hacían Delirium Teatro, me invitaron cuando vinieron a Madrid. Lloré de principio a fin de la obra sin parar, pero con
con sollozos, o sea, Con que se me partía el pecho. Pero no por nada, o sea, era simplemente, empezó y yo empecé a llorar y no paré hasta el final. Ahogada, terminé con los ojos así enchopados, ¿sabes? Que yo decía, pero... Porque, yo qué sé, es que me sé de memoria ese libro, ¿sabes? Lo edité frase a frase, o sea, lo vi nacer capítulo a capítulo. Entonces es muy emocionante hacer un acompañamiento así. Claro. Y fue mi primer libro como editora, luego he editado un montón más, Fue tu ¿no? primer Pero libro. fue mi primer libro como editora. Lo que pasa es que yo llevaba mucho tiempo dando talleres y ya me había dado cuenta que lo que yo hacía en los talleres, con los textos que la gente leía, era una edición en directo. Vale. Entonces yo ya era una posibilidad que yo veía, ¿no? Porque yo decía, esto... Así como escribir es algo de lo que dudo y dudaré siempre si yo soy buena escritora o no, creo que sí que controlo la edición. O sea, como que hay algo que hace que editar me resulte, no sé si sencillo, porque no siempre lo es, pero hay como un Muy instinto, intuitivo, ¿no? hay una intuición ahí que funciona, ¿no? Que para mí ha sido maravilloso, porque como se suponía que toda la vida lo que iba a hacer era escribir, ¿no? Claro. No sé, parece que tienes como tu sino ahí marcado y que es lo único que sabes hacer, y de pronto descubrir que dar talleres me gustaba tanto, ¿no? Y que era algo que disfrutaba tanto y que la gente parecía disfrutarlos y les servían. Han salido un montón de libros de mis talleres, algunos no los he editado yo, pero hay muchos libros que han salido, que han nacido, ¿no? Que el germen igual se dio en uno de mis talleres y que también los vi crecer en los talleres. Entonces, para mí, descubrir como este nuevo oficio ha sido maravilloso, ¿no? Claro. Sentir que, bueno, puedo alejarme de la escritura de mi propio texto y poner toda la energía en que el texto de otra persona sea mejor, lo mejor posible, ¿no? Es algo que me encanta. Sin embargo, esa necesidad, no, esa compulsión de ideas que bulle, ¿no?, dentro de ti y que da la sensación por la época en la que sitúas cuando empiezas a sentirte mejor, tiene que ver luego con la formalización a través de la escritura, ¿no?, con la exteriorización, digamos, o articulación. Editando no ocurre. Sí, porque editando yo algunas veces tengo ideas, o sea, por ejemplo, varios de los títulos, ¿no? Poner títulos es algo que me apasiona, ¿no? El naming. Pero Sí. en verdad me encantaría que me encargasen. Es que me acuerdo de leer como un artículo hace años de un tipo que es el que le ha puesto el nombre como a Faunia, a un montón de cosas. Me encantaría ser esa persona, ¿no? Me gusta muchísimo, por ejemplo, poner títulos, o algunas veces en edición se hacen cambios importantes, o se dan ideas, o se hacen sugerencias, incluso... Hago algo que, una vez hablándolo con Almodóvar, él hace en otro sentido. Él, cuando tiene que decirle a un actor algunas veces cómo quiere que lo haga, no se lo explica, sino que lo interpreta. Vale. Yo hago eso también cuando edito, ¿no? O sea, obviamente salvando muchísimo las distancias, ¿no? No, déjate, Entre está Pedro muy y yo, bien. pero este sistema, ¿no? Que una vez lo hablé con él y él me dijo, claro, es que yo hago lo mismo. Yo le decía, claro, yo lo que hago es como... te escribo un párrafo, haría algo más o menos así aquí, como para conjugar esta idea y esta, y que no te comas 5 páginas en las que estás dándole la vuelta a lo mismo. Vale. Y entonces algunas veces editar también es escribir, igual que traducir también es escribir. Entonces, bueno, está bien porque tienes ideas en base a una base, valga la redundancia, que ya existe, que es ese libro que ha escrito otra persona, Claro. ¿no? O que está escribiendo. Claro. Te he traído una foto, que a ver si te suena. Bueno, claro. ¿De esto hablo en algún sitio? Sí, no, la verdad que no sé en cuál, pero Me encanta porque, o sea, es una canción que menciona María Folguera en La amistad y sus derivas, y yo le digo, claro, que yo cuando he escuchado esta canción, después la he escuchado como la versión original, bueno, he escuchado a Raquel Welch y a Cher también, que es la que menciona María Folguera, pero para mí la versión es esta, ¿no? O sea, Peggy y Raquel Welch. Bueno, esto es una película muy importante en mi infancia, que era una película de los teleñecos. Yo no tenía tele cuando vivíamos en el monte, viví muchos años de mi infancia sin tele, pero sí que teníamos vídeo y podíamos ver películas. Y entonces mis padres cogieron esta película del videoclub y la vi, y me gustó tanto que mi padre me grabó la película entera en una cinta de cassette y la escuchábamos en los viajes. O sea, es todo tan old school que me hace parecer anciana. Entonces, esto es súper importante para mí. Eran como todos números musicales, como medio clásicos, de canciones que ya existían o algo así, pero con los teleñecos como personajes. Y hay uno que para mí forma parte como de mi imaginario así, o sea, pero que está súper arraigado, que es se llama Put the Lime in the Coconut, que es
Gustavo tiene fiebre, viene el médico a verle, ¿no? Y está delirando de fiebre y a medida que canta, la cama empieza a dar vueltas y se va construyendo una selva por la habitación. Aparecen unos pajarracos, un león, una tribu, ¿no? Y esta idea como del delirio que va creciendo, ¿no? Sí. Para mí, bueno, sigue siendo súper, súper importante. Eso era un estado alterado de conciencia, ¿no? Absolutamente, sí, algo que me ha interesado siempre. Pero esto es increíble, es increíble. O sea, lo que pasa es que se suponía que era un himno feminista, la canción que cantan Raquel Welch y Peggy aquí, y en realidad es un himno a la mujer hiperproductiva, multipolifacética, eso que, bueno, que creo que tanto María Folguera como yo hemos intentado, ¿no? ser, y estamos cansadísimas las dos, muchas veces, otras veces muy felices, ¿no? Oye, el Me Too en el sector cultural español, ¿necesario? Esto es un temón. Necesario, desde luego, y al mismo tiempo en lo que más me fijo, o sea, obviamente hay un problema de base, es decir, la culpa es, ¿no?, de esos hombres que han abusado de su poder, pero a mí me da muchísimo miedo pensar en cómo veo que se perpetúan, o sea, y aquí no quiero cambiar el foco de la culpa, el foco de la culpa tengo claro dónde está, pero me da mucho miedo ver cómo se perpetúa esta figura de los admiradores. Cuando admiramos a una persona, ¿no? Somos fans de una persona y parece que todo lo que haga esa persona es incontestable y está todo bien. Esta actitud que seguimos teniendo como personas adultas, como de groupies, ¿no?, como de groupies adolescentes, nos hace ser muy vulnerables ante esas situaciones de abuso de poder. Total. Esté el acoso sexual o el abuso sexual incluido o no. Yo he tenido contacto con algunos de estos hombres que, ¿no?, que en este Me Too han saltado a esta palestra del horror. Y por suerte no me pasó nada que yo considere demasiado terrible, ¿no? O sea, o que nada que a mí me causase ningún trauma, pero me da miedo pensar que yo en ese momento era tan fan de algunos de esos hombres que si me hubiese pasado algo así, habría hecho exactamente lo mismo que esas mujeres que hablaban de esto. Quedar absolutamente desconcertadas e igual seguir quedando con ellos, o sea, porque nos habían dicho que esas personas estaban bien y que las teníamos que admirar contra viento y marea, ¿no? Nos lo habíamos dicho a nosotras mismas, ¿no? O sea, entonces yo pienso, vale, se puede hacer algo, obviamente señalar, ¿no?, y decir, esta persona ha hecho esto y es el culpable, desde luego, el culpable principal. Pero yo creo que me parece interesante también revisar nuestros modelos de admiración, ¿no? Sea un modelo de admiración hacia, pues, ¿sabes? Pues yo que sé, un famoso X, o hacia alguien que es grandioso, incontestable y que nos parece la persona más increíble del mundo y que nadie se puede meter con ella, ¿no? O sea, esto es muy complicado. O sea, puedes terminar trabajando con esa persona y de pronto puede haber un caso de abuso laboral, ¿no? Por o sea, supuesto. te puedes dejar explotar, te pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Si no tienes claro que ninguna persona es incontestable, ninguna persona es infalible, ninguna persona es la mejor. Claro. Pero hay que hacer un esfuerzo tremendo para revisarse eso, ¿eh? Es Porque muy cuando complicado. aparece la admiración profunda por alguien y se convierte en fanatismo... Claro. Sí, pero es verdad que es un matiz súper importante en el tablero del Sí, o sea, creo que, acoso. bueno, es una cosa que hay que revisar, ¿no? O sea, y además que es interesante porque está en nuestra mano revisarnos esto, ¿no? Pero yo sigo viendo cómo sale gente famosa. O sea, yo soy muy, muy reacia a hacerme súper ultra fan de cualquier persona, ¿no? A mí vienen mañana y me dicen, mira, resulta que Lydia Davis o Lori Moore resulta que tenían un montón de cadáveres enterrados debajo de su casa. Y yo, bueno, me quedaría absolutamente fascinada y diría, wow. No, pero de niños, ¿no? Vamos a poner algo chungo. algo terrible, ¿no? Sí. No me echaría a llorar, es decir, para mí estas personas son interesantes como escritoras, pero yo no pondría la mano en el fuego jamás por ninguna de ellas. O sea, puedo poner la mano en el fuego por alguien muy cercano y aún así todo es revisable y todo hay que revisarlo. No hay que poner la mano en el fuego por nadie ni por uno mismo. O sea, todos podemos ser monstruos en un determinado punto. Entonces, me asusta mucho cuando de pronto, ¿no?, salta uno de estos casos y
la gente se resiste, ¿no? Sí. Y yo digo, pero ¿por qué? ¿No? Sí, matar a nuestros héroes es complicado, igual que matar a Sí, nuestros padres, ¿no? Cuando los claro. tenemos aquí. Pero es que no hay que tener héroes, ese es el tema, ¿no? Claro. O sea, pues puedes ser un fan, ir a un concierto, Sí. ver películas, ¿no? pero siempre recordando que ahí detrás hay una persona, y una persona puede ser una persona maravillosa y un monstruo al mismo Sí. tiempo, ¿no? Sí. Con diferentes personas, además. Me dio mucha envidia cuando leí que tenías una tía boyera y que además había sido abiertamente boyera desde que tú eres pequeña, ¿no? Sí, de hecho tengo como una tía abuela boyera a la que solo he visto como una vez en mi vida, que se fue con su novia como a vivir su vida, o sea, me refiero, o sea, como que se fueron de Tenerife, o sea, y esto era como un precedente, esta historia, ¿no? Vale. Como a través de la oralidad, no de Sí. la familiar, a mí ya me llegaba esta historia. De hecho, me acuerdo de mi tía en Lucía Boyera, aunque creo que mi tía Lucía también es bisexual, Sí. pero nunca hemos hablado, la verdad, en estos términos, sino está claro, Sí. o sea, nunca le he dicho, ¿tú qué eres? ¿No? Y ella no me ha preguntado, ¿tú qué eres? Las dos sabemos que hemos estado con hombres y con mujeres. Mi tía Lucía es verdad que lleva muchos años con mi tía Celsi, pero eso ya existía en mi familia. Así como en Vale. mi familia no ha habido gays, no sé por qué, o sea, como que no... Igual, seguro que los ha habido y no lo hemos sabido, pero que como que sí que hay una tradición lésbica en mi familia que está ahí, ¿no? Y, por ejemplo, mi abuela lo acogió muy bien, ¿no? Que su hija fuese lesbiana o estuviese con una mujer, y le dijo a mi tía Celsi, ¿no? A la pareja de mi tía, Sí. cuando la conoció, le dijo algo así como: si no la tratas bien, te mato. ¿Sabes? Como una cosa muy en plan, pues como si... Como mi niña, ¿no? Mi hija pequeña. Sí. Hubo como una amenaza de este tipo y ya está, eso fue todo, ¿no? Después se querían un montón, mi abuela murió hace muchos años, pero bueno, Sí. Sí que había como una libertad y una apertura hacia esto. Sí, y una naturalidad brutal, ¿no? Sí, pero no, porque luego cuando yo Ya. a los 14 años dije que era bisexual, por ejemplo, mis padres, ¿no? Sí que había Ya. siempre hay proyecciones de normalidad, Siempre. ¿no? Creo yo. Sí. Sí, sin duda. Pero bueno, no puedo decir que haya tenido mala suerte en ese sentido. Sí. Es un entorno muy libre. Más ¿no? amable. Más amable, desde luego, Sí. sí. Una periodista te preguntó si tu escritura era la parte más visible de tu mente, y tú le dijiste: la parte más visible de mi mente son mis dedos. Sí. Mira, me eché una carcajada cuando lo leí. No sabía cuál iba a ser la respuesta, pero he pensado, serán los dedos, por supuesto. Sí. Sí, así es. Me quedé alucinado con no sé si con tu vivencia con los dedos o tu manera de expresarlo, porque no paraban de venirme imágenes de David Cronenberg, de las películas de Cronenberg. O sea, no paraban, tía. Pero realmente cómo estaba expresado. Pues sí, o sea, bueno, ahora tengo este dedo está Cronenberg total. Fatal. Hoy me he hecho bastante destrozo, la verdad, sí, sí. Porque cuando empecé a leerte pensé, bueno, sí, porque yo tengo un sobrino que hace lo mismo y que a mí me choca, no había visto a nadie que lo hiciera, había visto las uñas, pero no alrededor de los dedos tanto, ¿no? Un sobrino chiquitín que ahora ya es mayor, pero que se destrozaba los dedos, ¿no? De sangre, de lo que tú cuentas, ¿no? Y nunca había conocido a otra persona, y cuando tú explicas todas las implicaciones que tiene eso, aluciné. Y faltan ahí. Y faltan, ¿no? Sí. Aluciné, porque pensé, hostia, esto es un tema importante, ¿no? Sí, la gente se ríe. De hecho, el otro día presentamos Gente sin paz, este libro en el que Sofía Balbuena, Daniel Saldaña París y yo hablamos de nuestras compulsiones y nuestras adicciones, que tiene, para mí es el mejor título, o sea, es el único libro que yo he sacado, claro, es un libro conjunto, pero es el único libro que yo he sacado que digo, me encanta, es muy bueno. De verdad, nunca lo puedo decir acerca de otros libros porque me da como terror, ¿no? Siempre, y no dudo mucho de mi escritura. Pero esta correspondencia que llevamos a cabo este verano fue tan maravillosa y me lo pasé tan bien y descubrí tantas cosas, descubrimos muchas cosas, ¿no? Los tres, de los otros y de nosotras mismas. Que me encanta que haya salido. Pero cuando el otro día en la presentación yo dije, ¿no? Empecé contando que mi problema principal, o sea, no de mi compulsión o de mi adicción, era que yo me comía a mí misma, o sea, que me mordía los dedos. Hubo como una carcajada entre el público, que a mí, una carcajada de un par de personas, ¿no? Como que la entiendo, no pasa nada, pero son de estas cosas como que se te clava ahí una agujita y piensas, ¿por qué no? O sea, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué
fumar es preocupante, ¿no? O no, tomar mucha cocaína es preocupante, pero ¿no te parece preocupante que yo haya veces que al final del día mis manos están inutilizadas y no puedo hacer nada? Sí. Y algunas veces me he despertado de noche porque me late un dedo, porque Claro. me lo he herido mucho, me duele un montón y no me puedo dormir. Es decir, y es muy raro, es hacerte daño. O sea, Sí. ¿por qué la autolesión es preocupante? Y esta autolesión leve por acumulación, ¿no? No es tan preocupante, ¿no? Es como que hemos categorizado qué es Sí. importante o grave y qué es una tontería. Sí. Y para mí es problemático en algunos momentos de mi vida esto. Voy Sí. por temporadas, ¿no? Y alguna vez, 2 veces he conseguido dejarlo, ¿no? Pero es algo que está tan arraigado dentro de mí. No me recuerdo Sin hacerlo. sin hacerlo. O sea, yo no sé cómo serían mis manos, ¿no? Sí. A mí me impactó porque cuando empecé a leerlo dije, bueno, yo mismo dije, bueno, no, esto no es para tanto. Y pensé en Asier, en mi sobrino. Y a medida que iba leyéndote, digo, pero a ver, hostia, ¿cómo que esto no es para tanto? Esto es una compulsión en toda regla. Sí. Sí, además, bueno, a mí me pasa eso que empiezo a sangrar en situaciones, ¿no?, determinadas en las que no es nada práctico empezar a sangrar por un dedo, entonces de pronto todo el mundo, algunas veces sangras mucho y entonces viene la gente a ayudarte y hay un momento en el que te miran, o alguna vez a mí me ha pasado de repente que alguien me agarra la mano, me la mira y me dice, pero con todo, o sea, me pasó con Fernanda García Lao, la escritora argentina, que de repente hablé de eso, porque me estaba sangrando un dedo y estábamos como en un restaurante y yo estaba rodeada de gente que no me conocía mucho y en un momento dado lo disimulaba. Sí. Yo llevo mucho pantalones negros por eso precisamente, ¿no? Si un día yo preveo que me voy a morder mucho, porque si empiezo a sangrar puedo pegarlo contra el pantalón y no se va a ver. Es que imagínate, yo llego a pensar eso a la hora de vestirme. Entonces, en ese momento estábamos en este restaurante y dije, uf, y entonces pasó el camarero y le dije, ¿tienes una tirita? Y me dijo, tengo como esparadrapo. Y le dije, vale, tráeme esparadrapo. Y entonces me armé como un torniquete, pero como de forma disimulada. Pero en un momento dado se dieron cuenta que yo estaba haciendo algo raro, ¿no? ¿Qué pasa? Y les dije, es que estoy loca, les dije, ¿no? Me muerdo. Y entonces Fernanda García Lao me agarró la mano y me dijo, ¿vas a terapia? Y le dije, sí, o sea, está todo, estoy escribiendo sobre, o sea, está todo controlado, pero sí, hago esto, ¿no? Pero o sea, en esa mirada de horror suya, vi que ella había comprendido que era mucho más grave, ¿no? Totalmente. Que hay gente que igual no le da importancia, pero para mí ha sido, y es, ¿no? A veces una desesperación, porque yo me ordeno parar. Hay días que digo, si sigues, o sea, dentro de un rato no vas a poder ni siquiera escribir, no vas a poder hacer nada, ni doblar, o sea, no vas a tener que meterte en la cama haciendo así, claro, ¿sabes? Para no manchar. O sea, yo he tenido que pedirle a mi pareja, ¿puedes hacer esto? Es que no lo puedo hacer, porque ya es que ya estoy inutilizada, estoy en este momento del día, ¿no? Y yo eso me lo hago yo misma, no es algo que mi cuerpo haga solo, ¿sabes? Entonces, no sé, pues es terrible. Viajes de avión, por ejemplo, yo he llegado a destinos así que digo, en cuanto llegue tengo que pasar y comprar una caja de tiritas y aparecer en un evento o algo con las manos todas, ¿no?, llenas de tiritas. Sí, incluso hay algún momento que dices que cuando estás sola en casa, eso es como le das rienda suelta a eso, ¿no? Y eso es muy típico de los adictos. O sea, nosotros en el día a día intentamos contenernos o disimular y tal, y al llegar a nuestra casa, anchas Castilla, ¿no? Sí, yo tengo muy relacionada la soledad con el portarme mal, ¿no? Sí, nosotros también. Es que es eso, ¿no? Es ese momento en el que ya puedes ser la que de verdad eres, ¿no? Esto es horroroso, pero es así. Horrible. Y yo la que de verdad soy esa persona con la mirada como en el vacío, con el cerebro a mil, teniendo ideas compulsivas que no van a ningún sitio y a las que no doy salida, y mientras tanto comiéndome los dedos. O sea, yo me he descubierto algunas veces quieta en mi casa, de pie, ¿eh? No, o sea, ni siquiera sentada, o sea, como de pie, de repente apoyada así encima de la cocina, en plan. Y pienso, de pronto, ¿cuánto rato llevo aquí? Igual llevo 1 hora, ¿no? Se me están durmiendo las piernas, los pies. En invierno, sobre todo, lo noto mucho, como que me quedo quieta y me voy como anquilosando y llevo muchísimo rato. Y en ese momento, por eso, o sea, y creo que esto está relacionado también con lo que hablábamos antes, de a mí los otros me salvan. Claro, absolutamente. ¿No? Cuando estoy con otra gente no lo hago mucho. Claro. Me hace mucha gracia este momento en el que lo hago y alguien de mis amigos me dice algo, ¿no? Claro. Mi pareja también se muerde, pero solo se arranca las uñas, sobre todo los dedos pulgares, los tiene destrozados.
Y yo siento que ahí hay un nervio que tenemos los dos que nos une, ¿sabes? Claro. Que nos comprendemos. Pero a mí me pasa mucho que mi amiga Eva me dice, Sabina, por favor, que es horroroso, ¿no? Ella me lo dice abiertamente. Y ella se chupa el dedo, que a mí es algo que me parece absolutamente encantador. Sí. O sea, Eva estás en el cine con ella viendo una película y se está chupando el dedo, pero como un bebé, y duerme chupándose el dedo. Le regula, ¿no? Claro, y tiene 43 años, ¿sabes? Pero claro, somos los mismos bebés que fuimos, ¿no? Claro. O sea, es como esta fijación oral extraña, ¿no? Que tenemos. Sí. Te iba a preguntar sobre tu momento con Rosalía, pero no te lo voy a preguntar. No, eso da igual, es una tontería. Eso es chascarrillo. Eso es chascarrillo. Eso es chascarrillo para viralizar. ¿No? Sí. Bueno, si quieres lo hablamos. No. Pero, o sea, no. sí va a servir para... No. Pero me da miedo que luego eso sea lo que se entresaque de esta entrevista. No, exacto. No. Hay algo que también me revolvió. A mí me han revuelto muchas cosas de tu escritura, por tu forma de narrar y por lo que cuentas, ¿no? Pero hay algo que es el hecho de no tener que ser una virtuosa constantemente, es decir, dar rienda suelta al consumo, a las adicciones, a lo que sea, ¿no? Y por eso este diálogo entre tres me pareció tan increíble, porque me obvió muchas cosas mías, con mi propia historia. ¿Has conseguido mantener un equilibrio entre no ser virtuosa, no estar persiguiendo siempre esa virtud, que yo también lo hago, ¿no? y tampoco destruirte? Sí, estoy viva gracias a ese relativo equilibrio, ¿no? De hecho, diría que dentro de la persona que soy llevo una vida bastante equilibrada. Sí. Ahora, en otras épocas de mi vida, no he llevado una vida demasiado equilibrada, pero ahora sí, porque, o sea, me agarro a eso porque sé que es lo que eso me hace estar viva y me hace poder ser feliz y disfrutar de las cosas de la vida, ¿no? Pero sí que tengo siempre esa pulsión, ¿no? del abandono. Cuando hay un momento del libro que para mí, cuando hemos contado tantas cosas, ¿no? Sofía, Daniel y yo ya he escuchado tantas cosas suyas, de lo que hacen ellos en soledad, las decisiones que toman. Cuando ellos hablan del recaer, ¿no? De la recaída, a mí se me parte el corazón y pienso... No se me parte el corazón pensando, ay, ojalá no hubiesen recaído. Se me parte el corazón porque comprendo perfectamente la recaída y porque lo único que me consuela en esa rotura de corazón es pensar esta cosa que les propongo, ¿no? En el libro, que es, me encantaría que nos fuésemos como los tres a una casa con un surtido muy grande de ansiolíticos muy fuertes, ¿no? Y eso, me río por nervios, ¿sí? Y esto porque es una, para mí es una de mis... O sea, no diría que es mi idea de la felicidad, pero sí que hay una... Sabina, ¿no? Cuya idea de la felicidad sería ese descanso, ese abandono, ese hacer las cosas mal, ¿no? Sí. Y siempre estoy ahí. Pero bueno, también lo decimos en el libro, incluso la búsqueda de la virtud, el ir a yoga, hacer las cosas bien, comer siempre bien, también es un comportamiento de yonki en un momento dado. De hecho, Daniel, hay un momento que cuenta, ahora hago no sé qué deporte, tal, muelo mis propios granos de café, voy a buscar unos frijoles a no sé dónde, en Ciudad de México, medito, no sé qué, tal, y tú dices... Eres más adicto que nosotras, aunque tú estés súper sobrio, ¿no? O sea, yo me sentí muy identificado con Dani, muy. Sí. Es que es fuerte, es muy, muy extremo, ¿no? Sí. O sea, yo siento como que siempre me he movido en otras cuestiones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo también he tenido como relaciones extrañas con la alimentación, porque sí que ha habido un cierto fundamentalismo en mi casa, ¿no? O sea, como padres hippies, comida muy sana, y a mí alguna vez ¿sabes? Como que me voy completamente al otro extremo y luego vuelvo, ¿no? Es verdad que he logrado un equilibrio en mi vida de que como sano, pero normal, o sea, y de vez en cuando de pronto como muchísimas patatas fritas, me compro unos risquetos, o sea, y todo bien, y eso me parece salud, ¿no? Sí. Pero de pequeña, o sea, yo recuerdo vivir como en esa especie de régimen espartano, ¿no? Mi madre le decía a la gente, no le gustan las golosinas. Y yo decía, ¿pero qué dices? No lo sé, no las he probado, pero igual me gustan. Y en efecto las probé y me encantaron, ¿no? Claro. Pero, o sea, existe en mí esa niña hippie de que no come golosinas y que no sé qué, y al mismo tiempo existe la niña que descubrió las golosinas, ¿no? Y que todavía está fascinada y que se porta mal. Pero por eso mismo siento muchísima más culpabilidad de la que sentiría, ¿no? Como una persona que igual ha tenido una relación más normal con el azúcar y y que ha tomado colacao con galletas para desayunar en lugar de gachas de avena con pasas, ¿sabes? No sé.
Entonces, bueno, tampoco sé cuál es la forma correcta de educar a un niño, ¿eh? No estoy aquí criminalizando a mis padres en absoluto. Y ellos lo hicieron, ¿no? Como creyeron no iba a decir, y estuvo bien, y estuvo gracioso. Pero, pero no sé, o sea, está ahí, eso existe en mí, ¿no? Esta cosa de me porto mal y tengo muchas compulsiones de ese tipo, ¿no? O de pronto voy mucho a yoga o de pronto como que me abandono, ¿no? Sí, hay como una fluctuación. Sí, conozco eso. Yo estoy en proceso de permitirme más, porque yo me recuperé en un proceso terapéutico hiperrígido a unos niveles que no deberían existir. Y ahora estoy intentando, después de 18 años de dejar las drogas, intentando descubrir esa flexibilidad sin tener miedo, ¿sabes? Sí. Es muy complicado, o sea, es muy complicado para ciertas personas, ¿no? Como nosotras, entiendo, lograr esa flexibilidad. Yo no soy una persona muy flexible, de hecho sigo siendo muy fundamentalista, de un lado o de otro, ¿no? Y ya acepto que eso va a estar en mí, ¿sabes? Como que eso no va a cambiar y que hay que jugar esas cartas lo mejor posible. Bueno, estamos llegando al final y yo suelo traer alguna palabra a la entrevista que me apetece como explorarla, ¿no? Y contigo he cogido la palabra bisexual porque eres de las pocas personas que he leído que lo habla abiertamente. Entonces me interesaba poder pararnos un momento. La palabra bisexual aparece en Curiosamente, en Gente sin Paz, los tres somos bisexuales. ¿Ah, sí? Me acabo de dar cuenta ahora, sí. Eso da mucho... Y en nuestra obra hablamos... Yo igual no digo la palabra bisexual, sí que la digo algunas veces cuando es... Tú hablas de novio o novia. Sí. Por eso yo ahí Sofía me quedé. también lo habla en el pues libro Sofía y Daniel sí que menciona un momento una novia, ¿no? Y en otro momento un novio. Pero y Daniel creo quizás no en ese libro, pero sí que en algunos ensayos suyos. Vale. O sea que sí que es curioso. Me acabo de dar cuenta ahora y nunca no lo hemos mencionado ni entre nosotros, creo. O sea. Pues la palabra aparece en 1853, pero en ese momento se define como hermafrodita. Pero es que lo increíble es que hasta 1992 se define como hermafrodita. Qué fuerte, porque yo cuando era pequeña, y como me gustaban las niñas y los niños, de alguna forma interpreté que yo era hermafrodita. Claro, pues es que lo ponía. Y pensaba, bueno, es que esto es como mi parte de la tragicomedia familiar. Vi con mi padre un documental que estaban poniendo en la 2, yo tendría como 8 años o 9, en el que hablaban de las personas intersexuales. Y entonces hablaban de que muchas veces hasta que en algunos casos, porque hay tantas intersexualidades como personas intersexuales, ¿no? O sea, son todas muy distintas, pero en el caso de personas leídas como mujeres y asignadas como mujeres al nacer, de pronto no les venía la regla y entonces cuando se ponían a hacer estudios descubrían pues unos testículos no descendidos o una cuestión de cromosomas o bueno, etcétera. Entonces yo pensé, es esto. Soy yo. ¿no? Soy yo. Y a los 11 años, cuando me vino la regla, yo no dije nada, o sea, yo pensé, soy yo, y yo estaba ahí viendo eso con mi padre, y a los 11 años, cuando me vino la regla, estábamos en un camping en Bretaña de vacaciones, y yo salí y le dije a mi padre, creo que me ha venido la regla. Y mi padre me respondió, se puso muy nervioso, ¿no? Es un tipo como padre, ¿no? Torpe, que no sabe qué decirle a su hija, y mi padre es bastante excéntrico, y mi padre me dijo, pues mira, ya sabemos que no eres hermafrodita. Me dijo eso. Y claro, yo me quedé helada porque pensé, él también lo pensaba. Luego lo he hablado con él a posteriori, ¿no? O sea, ya de mayor. Y mi padre me dijo, no sé por qué dije eso. No, yo nunca he pensado, vamos, no he pensado nada, no sé, ni se me ocurrió, pero te lo dije pues, porque me puse nervioso y yo qué sé, me acordaría de ese documental. Y pensé, pero claro, yo en ese momento pensé, hostia. Él también lo tenía presente, ¿no? Es decir, todo el mundo sospechaba que yo era hermafrodita hasta ese momento. Qué ¿no? fuerte. Bueno, o sea, que para mí estas palabras han estado muy relacionadas y precisamente por todo el interés que he sentido yo por la cuestión intersex, porque en un momento yo pensé que lo era, durante hasta los 11 años, pero con una intensidad muy grande, ¿eh? O sea, había momentos que yo decía, bueno, ¿cuándo se va a descubrir, ¿no? Me acuerdo, de hecho, mi madre que decía, bueno, cuando te empiecen a salir las tetas, pues igual vamos al ginecólogo para que vea que todo está bien, no sé qué tal, o yo qué sé, cosas así de madre liberada, y yo pensaba con terror que en el ginecólogo iban a descubrirlo, ¿no? Como que, joder, pues eso era un temor que estaba estaba muy, muy presente. Entonces, es un tema que es importante para mí. De hecho, o sea, como que he hecho entrevistas este verano
en la radio hice un especial intersex, ¿no? Y me pasa que como... Claro, o sea, como que me interesa tanto el tema, hablo de ello, lo tengo muy presente, ¿no? No te había oído nunca hablar Pues sobre sí, esto. varias veces. Entonces, además me he leído como más o menos toda la literatura que hay, ¿no? A nivel literario, no Sí, tanto, no nada médico. Entonces, me ha pasado algunas veces que alguien da por hecho que yo soy intersex. claro. Y me hace como, pienso, no lo soy, Sí, pero de alguna forma lo fui durante unos años. claro. Estuve absolutamente convencida, ¿no? Y tuve la preocupación y sentí que estaba a punto de enfrentarme a esa sociedad Claro. que no iba a entender lo que yo era, ¿no? Qué fuerte. Entonces, claro, para mí es muy raro hablar de, Sí, ¿sabes? Hablar de claro, eso en plan, no, pero es mentira, ¿no? Y la gente, claro. en plan, como que creíste que lo eras, pero no lo eres. Es una cosa rarísima, pero digo, bueno, yo viví esto me hizo desarrollar ¿sabes? Como no diría un interés, porque me interesan otras muchas cuestiones que no me Sí, tocan a mí directamente, una empatía especial, sí, sí, ¿no? sí, sí, lo entiendo. Mm. Fíjate que yo antes de dar el paso y transitar y decirlo, que yo ya tenía 40 años cuando lo hice, o sea, era muy Sí, mayor, lo he leído. o mayor, durante muchos años antes de decirlo estaba deseando ser intersex porque entendía que eso iba a explicarlo todo. Y yo necesitaba una explicación biológica a lo que yo vivía, porque yo soy biólogo y vengo de las ciencias, entonces me hice pruebas genéticas al final. Qué fuerte. Mm, Y Qué claro, no, fuerte y me no. parece que como que los dos hayamos Sí, encontrado como una explicación, ¿no? sí, ¿No? A lo que sentíamos que éramos, sí, en eso, a lo que somos en esto, ¿no? En una explicación biológica a lo que soy, ¿no? eso es. Sí, sí, para mí también era como muy aliviador, o sea, me daba terror porque era consciente de que estaba en una Claro, sociedad en la que eso no se iba, que no tenía cabida, no había un lugar para eso, pero al mismo tiempo daba una explicación muy clara a mi forma, ¿no? claro, De sentir, a mi forma de que me gustasen las niñas, los niños. claro. Sí, sí, nunca había conocido a nadie que se hubiese dado esa explicación como me di yo desde otro lugar, ¿no? Ujú. Para mí había como, además, determinados detalles, como que en mi voz era bastante grave desde pequeña. Entonces yo pensaba que, de hecho, las niñas chillaban como con un tono de voz súper alto, este chillido que se oye en los patios de colegio, Sí, ¿no? Como que las niñas entraban en esta cosa de histeria femenina, y yo era incapaz de producir ese sonido. Y me acuerdo de estar en mi habitación como intentando y decía, intentando, nunca me ha salido, nunca lo he hecho, siempre como que mi voz estaba como, sí, más grave, más ¿sabes? bajo. Más grave. Y nunca lo hablaste con ningún amigo, amiga, nada. O sea, esto No, lo llevaste tú sola. nunca, nunca, jamás. O sea, Hostia. ¿qué va? Era, Pues es una experiencia parecida a la identidad, ¿eh? Llevar una cosa así tú solo, de sí, pequeño, de lo que eres, sí, llevaba tantas cosas, ¿no? Yo de pequeña, como ya, dentro, sin exteriorizarlas, y al mismo tiempo luego esto convivía con ser una niña muy feliz en algunos momentos, ¿sabes? Y estar más o menos integrada y encontrar como mi lugar, pero sí que convivía siempre como con esta especie de aguas subterráneas que corrían así sí, sí, como sí, por la mente de qué va a pasar con esto, cuándo sí. se va a ¿Cuándo descubrir, se va a ¿no? descubrir? Cuándo... Bueno, Sabina, te he traído un libro de regalo que yo nunca lo suelo enseñar, pero porque creo que te gustará. Es Qué bien. la historia de, bueno, Jorge Matías escribe sobre su alcoholismo con perspectiva de clase, escribe muy bien, es un tío de Madrid, de barrio, y yo creo que te va a gustar. Muchas gracias. Nada, y ahora ya voy con la última pregunta. En 1977, ¿tú de qué año eres? 84. Ah, tú eres mucho más joven que yo. Le hacen esta pregunta al inspector, ¿no? A la escritora. ¿A partir de qué momento asume usted la carrera de escritora? Y ella contesta, ¿no? Con toda esa elegancia que tenía, yo nunca asumí, yo no soy una profesional, yo solamente escribo cuando quiero. Profesional es el que tiene una obligación consigo mismo de escribir, o con el otro. Yo me preocupo por no ser una profesional para conservar mi libertad. ¿Tú cómo te consideras respecto a la escritura? Yo soy una profesional porque vivo de la escritura y muchas veces tengo que escribir aunque no quiero, ¿no? Aunque en general en cuanto empiezo a escribir y encuentro el camino lo disfruto mucho, pero me preocupo mucho por mantener mi libertad, ¿no? O Vale, sea, he vivido durante muchos años intentando, ¿no? Como niña empollona que he sido y que eso sigue perviviendo, he intentado como amoldarme y ofrecer lo que se esperaba de mí
Y para mí es una lucha constante el decir, no, voy a hacer lo que yo quiera, aunque esto sea muy raro y nadie lo entienda, ¿no? Voy a vencer esta vergüenza de estar haciendo como algo extraño. Entonces, algunas veces me piden un texto y yo hago otra cosa, ¿no? Y para mí es muy importante haber encontrado como este cajón que solo me puede contener exactamente lo que yo hago, ¿no? Como creo que sería lo ideal que cada persona encontrase. Entonces, bueno, es este equilibrio entre el oficio, porque escribir es mi oficio, o sea, es lo que hago siempre y vivo de ello. Entonces, pues pasa que es que hay muchas veces que tienes que entregar cosas. Soy de entregar muy tarde, esto es verdad también, o sea, soy muy desastrosa en eso, nada niña empollona, pero siempre como con esta libertad en la cabeza de voy a hacer lo mío, lo que a mí me interesa. Sí. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Wow, vaya entrevista. Sí, yo la he disfrutado un montón. Bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Si queréis saber qué libro le he regalado a Sabina, podéis escribirnos por Instagram y ya sabéis que la salud mental no se lee, se practica, pero por algo hay que empezar. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.